Hay géneros de película que no me agradan mucho, entre ellos están los musicales, ya que cada 5 minutos están cantando todo lo que pasa a su alrededor, pero respeto a la gente que les gusta. Y recientemente sacaron un film en Netflix que mezcla canciones y animales. Esa es Vivo, por lo que aprendamos qué animales salen en ella. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde descubrirás animales asombrosos. Por lo que suscríbete para seguir aprendiendo de fauna. Comencemos con el video. Esta película se estrenó en el 2021, fue producida por Columbia Pictures y Sony, la cual está disponible para que la veas desde la plataforma de Netflix, o al menos en el momento de creación de este video, la cual nos narra, es decir, nos canta, la historia de amor de Andrés Hernández, un señor de avanzada edad el cual es un músico callejero de La Habana, Cuba, y tiene como singular amigo a Vivo. Por motivos que se explican, una antigua novia y colaboradora que vive en Miami, Florida, está por retirarse de la música y quiere que el señor la acompañe. Por desgracia y por su avanzada edad muere. Así es como Vivo, para cumplir la última voluntad de su amigo, se embarca en una aventura al estado de los cítricos en Estados Unidos, junto con una molesta amiga para llevar una última canción de Don Andrés. La historia en sí quiere mandar el mensaje de que todos tenemos ritmo y un talento oculto, además del compañerismo, sin herir sentimientos de nadie, o sea, políticamente correcto. No lo logra y es muy tediosa, sobre todo por Gaby. Lo que más destaco es la escena de los Everglades, que es magnífica para ver, ya que es un ecosistema pantanoso con una abundancia de especímenes que veremos a continuación. En Cuba casi no vemos animales, más que un par de perros que quieren comerse a Vivo en su etapa juvenil, y es salvado por Don Andrés. Estos son perros callejeros, es decir, una cruza de alguna raza de perros que por su morfología es difícil de distinguir y que viven en la calle. Son animales que no tienen ningún cuidado, se alimentan de cualquier cosa y eso los pone en lugar de plagas, ya que se reproducen muy rápido. Pueden transmitir enfermedades a muchas especies y al estar en un lugar donde no son endémicos, se comen a la fauna local creando un desequilibrio muy importante, por lo que se recurre a diferentes acciones para su control de población, como la esterilización, buscarles un hogar y en un caso extremo se les sacrifica. Al ser perros domésticos que se volvieron ferales, tienen una población muy estable y están distribuidos por todo el mundo, los cuales han puesto en peligro a muchas especies de animales en diferentes ecosistemas y continentes. Ya que llegamos a Florida, vemos a otros animales. Por desgracia, en la zona urbana de Key West, vemos a otro perro que ve con ojos de hambriento a Vivo. Tiene un hocico muy cuadrado y es sumamente musculoso. Tiene sus piernas cortas. Se trata de un perro de raza American Staffordshire Terrier. Esto es principalmente por sus orejas, ya que fueron cortadas y ese estilo de corte se le llama corte de ratón, el cual es muy recurrido para perros de pelea, ya que con ello al morderse sería muy difícil que les arranquen estas. Miden hasta 48 centímetros de alto y pesan 36 kilogramos, donde su mayoría es puro músculo. Son descendientes de algunas razas de pitbull provenientes de Inglaterra a los Estados Unidos, donde se originó la raza. En algunos países son los perros con más ataques a personas. Ya que los protagonistas entran a los Everglades, es donde vemos a la mayoría de los animales, los cuales son endémicos del país y del estado de Florida. Uno de ellos es Dan Carino, un ave que está deprimida y cavó su propia tumba al no encontrar pareja, pero Vivo lo motiva para que salga adelante con toda la buena onda de una canción. Se trata de una espátula rosada. Son aves con un color y un pico muy particular. Para empezar, les predomina un plumaje enteramente rosado, donde su color es dado por el mismo motivo que los flamencos, mientras que su pico es recto, sumamente alargado y se ensancha en la punta, muy similar a una cuchara. Esto les permite comer en los cuerpos de agua, mientras ellas están caminando, ya que son muy alargadas. Llegan a medir unos 86 centímetros de alto y a pesar 1 kilogramo 800 gramos. Son animales migratorios y se encuentran en casi todas las costas del continente americano que tocan el océano Atlántico. Tienen patas palmeadas y se encuentran en preocupación menor. De repente a Gaby la espanta un quelónido que sale de sorpresa y gracias a Becky sabemos que se trata de una tortuga vientre rojo de Florida. Muchas gracias pequeña niña exploradora por hacerme este video más sencillo. Son tortugas que viven en Florida y muchas de ellas son buscadas como mascotas. De hecho son las más comunes y en México se les conoce como tortugas de orejas rojas, ya que son criadas en granjas y esta es una de sus funciones. De adulta su caparazón puede alcanzar un diámetro de 37 centímetros y llegan a pesar hasta 4 kilogramos. Son semiacuáticas, estando adaptadas para ello. Tienen patas palmeadas para nadar, pero se pueden desplazar en tierra y hasta enterrarse. Se encuentran en preocupación menor y podrás aprender a cuidar una con el video de la tarjeta.
Cuando quedan separados Vivo y Gaby, un reptil arborícola le dice a Vivo que no hable, ya que hay un depredador que está cerca y odia los ruidos. Se trata de una iguana verde. No viven de forma natural en Florida, solo se encuentran en el sur de México hasta el norte de Uruguay. Se adaptan muy bien al cautiverio, por lo que son muy buscadas como mascotas. Eso generó un problema en Florida, ya que algunas se escaparon o fueron puestas en libertad. Se adaptaron tan bien que se han convertido en una especie invasora del lugar, por lo que está prohibida su posesión en este estado. Pueden llegar a medir 2 metros contando su cola. Cuando son jóvenes tienen un color verde, pero ya de adultas se tornan con matices de color naranja. Son excelentes escaladoras y se encuentran en preocupación menor. Luego vemos algunos animales endémicos que han aprendido a guardar silencio por el villano. Uno de ellos es un pájaro azul, el cual se trata de un azulejo índico. Son endémicos de Florida, pero también se encuentran desde Panamá hasta Canadá, sin olvidar que están en el Caribe. Son aves migratorias que miden hasta 15 centímetros y presentan un dimorfismo sexual, ya que los machos son de color azul, mientras que las hembras son de color más opaco. Se encuentran en preocupación menor. Te dejo un top de los 7 dimorfismos sexuales más impactantes en la tarjeta, no te lo pierdas. En un momento Dan Carino escupe un anfibio. Por su tamaño y color, además de que podemos intuir que tiene un sabor desagradable, es un sapo de caña. Estos viven de forma natural desde México hasta Ecuador, pero es una de las especies más invasivas, ya que se encuentra en Australia, el Caribe y Florida, donde representan una seria amenaza para las especies nativas, ya que tienen un veneno que le recubre su cuerpo, por lo que los depredadores no las pueden comer, además de que miden 24 centímetros, por lo que muchos animales de un tamaño similar son sus presas, sumado a que se reproducen muy rápido. Su estatus de invasor se dio ya que se liberaban para controlar plagas, lo que llevó que ellas se volvieran una. Se encuentran en preocupación menor. También vemos unos pequeños mamíferos acuáticos jugando silenciosamente, ya que están espantados. Se tratan del delfín nariz de botella, el delfín más conocido del mundo, y sumamente inteligentes, tanto que aprenden que con algunos animales es mejor no meterse. Se encuentran en casi todos los océanos del mundo, con excepción de las aguas frías de los polos, y al ser mamíferos les es fácil adentrarse a los manglares de los Everglades, ya que está predominado por una cobertura acuática, y la salinidad de esta región no les afecta, donde les es muy fácil encontrar alimentos. Llegan a medir unos 4 metros, se encuentran en preocupación menor y en la tarjeta podrás aprender de este singular habitante marino. El villano principal de la película, o por así llamarlo, es Lutador, una gigantesca serpiente que es temida y respetada por todos los animales de los Everglades, ya que todos los que hacen ruido se los come. Es puesta como un villano, ya que el animal en el que está basado es muy destructivo para Florida. La boa constrictor. No llegan a medir esas dimensiones titánicas que se muestran, pero sí alcanzan un máximo de 4 metros. No son venenosas, pero sí peligrosas, ya que al atacar se tienden a enroscar para causar asfixia, y por sus dimensiones pueden enfrentar animales grandes, por lo que en Florida se paga por capturarlas. En estado silvestre su hábitat se encuentra en Sudamérica, se encuentra con una población estable. Y por último veremos a Vivo, un musical mamífero muy intrépido y gran amigo. Por su apariencia pareciera un mono, sobre todo un tití dorado, pero la película dejaba en claro que se trata de un quincayú. Este es endémico del sur de México hasta el norte de Bolivia. Este intuyo fue traficado a Cuba y se escapó por accidente. Son prosiónidos de la misma familia de los mapaches, pero estos tienen una cola larga y un cuerpo alargado, con orejas semicirculares y pequeñas, los cuales les predomina un color dorado en todo su pecho, con un cuerpo café. Son arborícolas y muy buenos escaladores, y pasan el mayor tiempo en los árboles, además de ser carnívoros con una dieta omnívora. Todo su cuerpo de largo, incluida su cola, miden 1.39 metros. Y pesan hasta 4 kilogramos. Además rivaliza con primates regionales. Su cola es enteramente prensil. Se encuentran en preocupación menor, aunque son buscados como mascotas y por ende se les tiende a traficar con ellos. Una película que la verdad deja muchas expectativas, pero nos muestra muchos animales y algunos que son peligrosos para Florida, ya que al ser un estado tropical, la fauna se tiende a adaptar muy bien al entorno. Eso es Vivo y los animales que aparecen en la película. Si te gustó el video, deja tu like. Con eso un quincayú se pondrá un sombrero y la gente los confundirá con un mono. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon. Con su ayuda podemos seguir con este contenido. Les agradezco mucho y recuerde que son importantes para todos. En esta parte aparecerá nuestro video del zorro y el sabueso. Aquí se mostrará el último contenido publicado. Suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde aprenderás de videojuegos.
Nos vemos en un próximo video.